Es una enorme satisfacción para Ediciones Herramienta y Ediciones La Minga presentar el libro de Hugo Blanco, Nosotros los Indios. Compañeros, no pensaba hablar de mi pasado en Argentina, pero al ver que hay tantos acá, compañeros, amigos que han estado, verdaderamente estoy muy agradecido a este país por haber comenzado a militar acá. Y las enseñanzas aprendidas en aquella época me siguen sirviendo. Por ejemplo, mensualmente sacamos lucha indígena. Dicen que es un defecto trotskista el sacar siempre un órgano de prensa. Y también, por supuesto, ahí aprendí lo elemental del marxismo, ¿no? Que ahora, hasta los neoliberales parece que han leído mucho a Marx, ¿no? Por eso arremetieron contra la clase obrera al saber que era su sepulturera y han dañado mucho. En el Perú, por ejemplo, Marx decía que el proletario no tiene nada que perder sino su miseria. En el Perú el proletario ahora tiene mucho que perder. Ese salario miserable que gana trabajando más de 8 horas y sin estar asegurado en el trabajo, se agarra con uñas y dientes de eso porque sabe que si lo votan a él hay 300 que están esperando para ocupar su puesto. Bueno, aprendí pues lo básico del marxismo, aprendí y una de las cosas que aprendí de Marx y me gustó más es que él había dicho, no, yo no soy marxista porque el marxismo no existe, ¿no? Y otra de las cosas que también me gustó y que sigo aplicando es que más que 100 libros vale mirar la realidad. Entonces, discrepo de algunos marxistas católicos, apostólicos y romanos que creen en las sagradas escrituras. Entonces, no, pero las sagradas escrituras de Marx, de Lenin, de Trotsky dicen esto, y eso tiene que ser. Bueno, Marx nos decía que no habían sagradas escrituras, que más valía mirar la realidad que leer, y Marx nos enseñó que era un ser humano como cualquiera de nosotros y que por supuesto se equivocó en algunas cosas, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que lo fundamental de su pensamiento esté erróneo. Por ejemplo, decía que había sido positiva la conquista de la India por los ingleses. Bueno, ahora no creemos eso, ¿no? Pero esas cosas en que se equivocó y todo eso, no roban pues lo fundamental de Marx. La dirigencia de la Federación de Trabajadores del Cusco era el estalinismo. Entonces yo sabía cómo comportarme frente al estalinismo. No lo tomaba que sí, son reaccionarios, que todo lo otro, ¿no? Y tampoco son revolucionarios, sino que son oscilantes. Entonces, de acuerdo a esas oscilaciones, sabía cómo actuar en cada momento, ¿no? Eso me sirve mucho, ¿no? Dicen, pero ¿cómo un trotskista metió al campesinado? Eso no puede ser. Bueno, precisamente pudo ser porque era trotskista, por eso veía las contradicciones del estalinismo, ¿no? Y también comprendía que eso iba a llegar a las armas, ¿no? Pero como practicaba el programa de transición, si hubiera entrado a la convención y hubiera dicho, bueno, esto va a terminar con las armas, por lo tanto hay que armarse, bueno, no hubiera sido trotskista, ¿no? Pero como trotskista que era, entonces comencé que sí que hay que presentar escritos, está bien compañero, presentemos escritos, que al juez, que a esto, que al otro, porque sabía que esos escritos, yo acompañaba en la experiencia a la gente, hacía su experiencia, veía que los escritos no servían, entonces pues que marchas, que mítines, que esto, que el otro, después veía las limitaciones de eso y así progresivamente, según iba progresando la cosa, hasta que por fin hicieron huelga, dejaron de trabajar para el hacendado y el estalinismo
del Cusco dijo, pero fíjense, ese bárbaro trotskista tiene 9 meses a su sindicato en huelga. Por supuesto, los obreros y los empleados se asustaron, dijo, verdaderamente es una aventura, ¿cómo 9 meses una huelga? Porque verdaderamente un obrero o un empleado no pueden hacer huelga de 9 meses, porque se mueren de hambre, pues, ¿no? Pero el campesinado, como él era el siervo, a quien el hacendado le daba un pedazo de tierra que él tenía que pagar con su trabajo, el hacer huelga significaba como si un inquilino hiciera huelga no pagando el alquiler, ¿no? Entonces, tenía ese tiempo disponible para trabajar su chacra cómodamente, ¿no? Y no sufría nada, no sufría entonces, eso, bueno, así que allá en el sindicato les dije, pues bueno, compañeros, los compañeros de la Federación de Trabajadores dicen que es bárbaro, que no puede haber una huelga de 9 meses, que es muy largo. Y yo creo que tienen razón, no puede haber una huelga de 9 meses. Así que, compañeros, hoy día terminamos la huelga. Terminamos la huelga y comenzamos la reforma agraria. Esto ya no es huelga, esta es la reforma agraria. Hemos hecho esta huelga para que Romanville discuta con nosotros, el nombre, el apellido de la hacendado Vélez. Pero en 9 meses no ha querido discutir con nosotros. Ahora, aunque él quiera hablar con nosotros, y nosotros ya no tenemos nada que hablar con él. Él no ha venido con su tierra al hombro acá. La tierra es de quien la trabaja. Lo único que cambió fue el nombre, de huelga a reforma agraria. Pero en los otros sindicatos seguía llamándose huelga, que en la práctica era lo mismo, ¿no? Entonces, y así, bueno, los hacendados comenzaron a caminar armados, disparando al aire y amenazaban matar a los indios ladrones, me están robando mi tierra. Entonces los indios ladrones fueron a la federación a quejarse, compañeros, no están diciendo eso, los hacendados nos amenazan a matarnos. Entonces los dirigentes de la federación le dijeron, vayan inmediatamente, quéjense al puesto de la policía. Yo me quedé callado, sabía lo que les iba a contestar en el puesto, pero como trotskista dejaba que hicieran su experiencia, pues, ¿no? Fueron, se quejaron al puesto y en el puesto les dijeron, pero indios sinvergüenza, verdaderamente le están robando la tierra al patrón, él tiene derecho a matarlos como a perros. Entonces fueron a la federación a quejarse, ahí se indignaron todos con esa respuesta. Yo también me indigné, pero entre comillas, porque yo sabía ya la respuesta que iban a dar, y dije, bueno, compañeros, ¿qué nos queda? Los hacendados amenazan a matarnos. Vamos al puesto de la Guardia Civil y dicen que tienen derecho a matarnos como a perros. Lo único que nos queda es defendernos nosotros mismos, pues. Sí, bueno. Y se aprobó unánimemente. Bueno, todavía los burócratas ahí decían, sí, compañero, pero ya sabemos que cuando nosotros nos emborrachamos podemos dispararnos unos contra otros, ¿no? Y yo les dije, sí, el compañero tiene razón, puede suceder eso. Para que no suceda, mejor organizamos comités de autodefensa, bien organizados. Ya a eso no tuvieron nada que decir, se aprobó organizar comités de autodefensa. Y bueno, pero ¿quién va a organizar eso? Como la gente sabía que en mi sindicato ya estábamos comenzando a organizarnos para la autodefensa, porque era uno de los de vanguardia, Hugo Blanco. Entonces, por unanimidad, la gente me nombró para organizar los comités de autodefensa. No lo hice yo, ni porque mi partido me ordenó. Fue la asamblea de campesinos la que unánimemente me eligió para que comenzara a organizar los comités de autodefensa. Comencé a organizarlos, pero después me persiguió la policía, tuve que recluirme en Chaupimayo y ahí iba la gente de los valles de la Convención Hilares a entrenarse.